Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. Voy a iniciar hablando sobre el marco conceptual para el aprendizaje, pero antes voy a dar una pequeña reseña sobre lo que es la teoría cognitivista social. Es la que destaca la idea principal de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar a los demás, las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Los individuos también aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de las conductas moldeadas a partir de la observación de modelos, y actúan de acuerdo con las capacidades que consideran tener y conforme a los resultados esperados en sus acciones. Otra característica distintiva de la teoría cognitiva social es el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. Las personas no actúan solo por ajustarse a las preferencias de los demás. Gran parte de su conducta es motivada y regulada por estándares internos y respuestas de autoevaluación de sus propias acciones. Ahora vamos a continuar con el marco conceptual para el aprendizaje. Nos dice que se basa en algunos supuestos acerca del aprendizaje y las conductas, los cuales hacen referencia a los siguientes puntos. Por ejemplo, interacciones recíprocas. Según Bandura, nos dice que la gente no se impulsa por fuerzas internas ni es controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos. El funcionamiento humano dice que se explica en términos de un modelo de reciprocidad triádica, en el que la conducta es la manifestada. La teoría del aprendizaje social está basada entonces en el modelo de aprendizaje denominado reciprocidad triádica, la cual sostiene que el aprendizaje se produce por la determinación de tres elementos o factores personales, ambiente y conducta, es decir, la interacción recíproca entre conducta, variables ambientales y factores personales como las condiciones. Continuando, tenemos lo que es el aprendizaje en acto vicario. El aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través de hacer algo real o de forma vicaria, mediante la observación del desempeño de modelos, ya sean en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. El aprendizaje en acto implica aprender de las consecuencias de los propios actos. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se conservan, en tanto que aquellas que conducen al fracaso se modifican o se descartan. También tenemos que el aprendizaje es vicario. ¿Qué quiere decir? Que ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. Algunas fuentes comunes del aprendizaje vicario provienen de observar o escuchar modelos en vivo, modelos simbólicos como animales que hablan y que se ven en la televisión, modelos electrónicos como la televisión y modelos impresos como los libros. También tenemos lo que es el aprendizaje y el desempeño. A diferencia de las teorías del condicionamiento que plantean que el aprendizaje implica la conexión de respuestas con estímulos o respuestas seguidas por consecuencias, la teoría cognitiva social afirma que el aprendizaje y el desempeño son procesos diferentes. Aunque gran parte del aprendizaje se produce mediante el hacer, aprendemos muchas cosas solamente observando. El aplicar alguna vez lo que aprendemos depende de factores como nuestra motivación, interés, incentivos para actuar, necesidad percibida, etc. A continuación tenemos la autorregulación. Esta nos dice que un aspecto central en este concepto de la agencia personal es la autorregulación o aprendizaje autorregulado, o proceso, es decir, un proceso mediante el cual los individuos activan y mantienen sus conductas. Esto nos dice Zimmerman y Schur en el 2001. También tenemos que las primeras perspectivas cognitivistas sociales consideran que la autorregulación incluye tres procesos: la autoobservación, la autoevaluación y la reacción personal. Esto según Bandura, Kampfer y Gaelic en 1986. Pero esta perspectiva tuvo un reajuste en 1998 por Zimmerman, quien amplió esta perspectiva al proponer que la autorregulación incluye tres fases, como son preparación, control de desempeño y autorreflexión. La fase de preparación dice que procede al desempeño real e incluye procesos que preparan el terreno para la acción. La fase de control del desempeño involucra procesos que ocurren durante el aprendizaje y afectan la atención y la acción. Durante la fase de autorreflexión, esta dice que ocurre después del desempeño y las personas responden conductualmente y mentalmente a sus esfuerzos, es decir, valoran lo que han hecho. A continuación, espero las preguntas y dudas que tengan mis compañeros y oyentes de mi exposición.
Yo tengo una duda. Entonces, de acuerdo a todo lo dicho, la teoría cognitiva social nos dice que el ser humano aprende en un entorno social. Sí, efectivamente, las personas dicen que adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias y creencias y actitudes al estar en contacto con el medio que los rodea. Compañera, yo también tengo una pregunta. Quisiera saber qué era la reciprocidad triádica. Sí, tenemos que es un modelo de aprendizaje que sostiene que el aprendizaje se da en función de tres elementos: factores personales, ambiente y conducta, es decir, la interacción recíproca entre conducta, variables ambientales y factores personales que se dan en condiciones diferentes. Compañera, ¿qué significa el aprendizaje en el acto? El aprendizaje en acto dice que es el que implica aprender las cosas, aprender de las consecuencias de los propios actos. Es decir, como la experiencia que vas adquiriendo durante el proceso de aprendizaje. A mí, por último, me gustaría preguntarle de qué depende que haya un desempeño de lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Sí, lo señalé al inicio que decía que habían factores que influían mucho en esto, como eran la motivación, el interés, incentivos para actuar, necesidad percibida, estado físico y muchas presiones sociales que se dan en el entorno que vivimos. Si no tienen ninguna otra duda, compañeras, agradezco su asistencia a mi exposición y espero haya quedado claro lo que es el marco conceptual para el aprendizaje. Gracias y hasta luego. Disculpen cualquier error.